Proverbios 16, versículo 20, por favor. Cuando lo tengan todos nos vamos a poner de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos, es un solo versículo, los animo a que lo leamos con fe, con voz fuerte, creyendo que lo que Dios dice es verdad. Amén. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Padre, en esta hora oramos para que en tu gran amor y en tu gran misericordia, tu Espíritu Santo hable a todos y cada uno de nosotros, trayendo esa revelación profunda de tu palabra, que la entendamos, pero sobre todo que podamos ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer esa declaración al Espíritu Santo, pedirle que cambie nuestras vidas, que las transforme. Recordemos que Él es el que hace todo en nuestra vida. Pon tu mano en tu corazón con fe y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias. Pueden sentarse. Gracias a todos los que nos ven desde su casa. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta predicación, a través de esta proyección. Les animamos a que se sigan conectando a través de todas las redes sociales para que puedan recibir la bendita y poderosa palabra de Dios. Muchas gracias. Bien, el tema que voy a compartir en esta tarde lo he titulado Entendidos en la palabra y confiados en Dios. Entendidos en la palabra y confiados en Dios. Dios nos quiere decir en esta tarde que debemos de ser ¿qué? Entendidos en la palabra y confiados ¿en quién? En Dios. Lo decimos de nuevo, debemos de ser ¿qué? Entendidos en la palabra y confiados en Dios. Son dos cosas que bien importantes de que nos habla este versículo, que dice que el entendido en la palabra hallará ¿qué cosa? El bien. Y el que confía en Jehová es ¿qué? Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra entendido? Confiado. Entendido significa la persona que tiene sabiduría, que tiene un conocimiento amplio y profundo, en este caso, sobre la palabra de Dios. Dios quiere que conozcamos nosotros su palabra, que estudiemos su palabra, que meditemos su palabra y sobre todo que la pongamos por obra. Amén. 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 Ahora, ¿qué quiere decir la palabra confiados o confiado? Persona que cree, que confía o tiene seguridad de que alguien o algo no le va a fallar. En este caso, Dios no nos puede fallar. Amén. Dice la Biblia que Él es fiel y cumple cada una de sus promesas. El hombre fallará, pero Dios no falla. Él es fiel. Entonces, fíjense la gran promesa que tenemos ahí. Y vamos a profundizar tantito en este versículo. Dice ahí, el entendido en la palabra
hallará el bien. Ya dijimos lo que significa entendido. Persona que se esfuerza, que tiene conocimiento, estudia la palabra, la medita y la pone por obra. Un ejemplo de una persona entendida, tenemos a José. José el soñador. Sabemos que él era un joven que había sido enseñado a la ley de Dios, había sido enseñado en honrar, en respetar y en tener temor a Dios. Sabemos que el temor a Dios es apartarse de lo malo. El temor a Dios es ¿qué? El principio de la sabiduría. Por lo tanto, este hombre era un joven que entendido, buscaba la sabiduría, buscaba a Dios, la presencia de Dios. Y aunque Dios le había revelado algunas cosas a través de los sueños, y quizás él en su juventud todavía no lo entendía, que era un don que Dios le estaba dando para lo que él iba a realizar en la obra del Señor. Y todos sabemos que José pues sufrió, ¿verdad? Sufrió cosas tremendas, como la envidia de sus hermanos, fue arrojado a una cisterna, después fue vendido como esclavo, después fue acusado falsamente y fue encarcelado. Pero dice la Biblia que en cada lugar donde estuvo José, Dios estaba con él. Dios estaba con él, hasta que José es llevado a la presencia del faraón e interpreta los sueños del faraón, y que nadie le había podido interpretar, ni los sabios, ni adivinos, ni los sátrapas, nadie. Pero por ahí uno de los prisioneros que estuvo en la cárcel se acordó de José y le dijo al faraón que José tenía ese don de interpretar los sueños. Y cuando es llevado al faraón, interpreta ese sueño y al faraón le agrada la interpretación. Y vamos a ver vean lo que sucede ahí. Vamos a Génesis capítulo 41, verso 37, por favor. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. ¿Cuál asunto? La interpretación de su sueño. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, y en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como ¿qué? Como tú. Él entendió que José era un hombre ¿qué? Entendido. ¿Por qué el faraón, siendo un hombre que no creía en Dios, por qué comprendió que José era un hombre entendido? Porque pudo ver la sabiduría con que la cual le reveló el sueño, que ninguno de sus sabios, ninguno de sus adivinos había podido interpretar. Entonces dice ahí que lo puso como gobernador, y ve lo que dice ahí. Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vemos cómo el faraón reconoció la sabiduría, cómo el faraón reconoció que este era un hombre entendido y que él había recibido esa revelación de parte de Dios. El verso 41 dice: dijo además faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José: yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó faraón el nombre de José Sabnat Penea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Vemos lo que dice la palabra en el verso 20 de Proverbios, en el capítulo 16, verso 20 de Proverbios. Dice: el entendido en la palabra hallará ¿qué cosa? El bien. Dijimos que el faraón reconoció que José era un hombre entendido en las cosas de Dios, en las cosas divinas. Y por esa razón, como vio sabiduría, lo puso como gobernador del pueblo de Egipto.
Entonces dice la Escritura que el entendido hallará ¿qué cosa? El bien. Entonces, ¿qué encontró José después de pasar todas esas pruebas, de ser envidiado por sus hermanos, de ser arrojado a la cisterna, de ser puesto en la cárcel injustamente? ¿Qué encontró? ¿Cuál fue el bien que recibió por esforzarse en obedecer, en honrar, en respetar a Dios, en buscar a Dios, que es el principio de la sabiduría? ¿Cuál fue el bien que recibió? Galardón. Llegó a gobernador, honra, riquezas, posición y además ¿qué cosa? Una esposa. Le dio una esposa. Entonces vean, se cumple la palabra del Señor, se cumple la palabra de Dios. Dice que el entendido en la palabra hallará el bien. Él cambió de ser esclavo a ser el gobernador de Egipto. Cambió de ser un hombre pues con necesidad a tener riquezas, autoridad e influencia en el pueblo el cual lo había llevado cautivo. Y además encontró una esposa. Y dice la palabra en el libro de Proverbios que es bienaventurado el hombre que haya una esposa. Dice, vamos a ver en Proverbios capítulo 15 verso 14. El corazón entendido, ¿qué busca el corazón entendido? La sabiduría. Mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Usted y yo vamos a conocer una persona cuando es entendida, siempre va a buscar la sabiduría. En otras palabras, siempre va a buscar la presencia de Dios. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. El temor a Dios. Entonces vean, el corazón entendido siempre busca la sabiduría. Dice ahí el verso 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Y Dios quiere poner en nuestro corazón estas dos palabras: que seamos entendidos y que confiemos en Dios. Que seamos entendidos en el estudio de su palabra, en leer su palabra, en meditar su palabra y sobre todo ponerla por obra. Y además que confiemos en Dios. Y hay recompensa por esas dos cosas. ¿Cuáles son? Número uno, hallaremos ¿qué? El bien. Hallaremos el bien. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir cosas buenas? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Número uno, ser entendidos en la palabra y poner toda nuestra confianza ¿en quién? En Dios. En Dios. Dice la Escritura allí en Proverbios 15 verso 21. Vamos a ir al verso 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos. Mire qué comparación hace. La necedad es alegría al falto de entendimiento. El falto de entendimiento es el que no razona, no tiene madurez espiritual, no tiene sabiduría, no tiene temor de Dios, y para él hacer lo malo es su alegría. Pero para el hombre sabio, dice la Escritura que al hombre entendido endereza ¿qué? Sus pasos. Es decir, él va a aceptar la corrección, va a aceptar que la palabra le dirija sus pasos, que él se va a dejar guiar por lo que dice Dios a través de su palabra. Porque la palabra es lámpara para nosotros, es como una lámpara en el camino, es lo que nos alumbra nuestro camino, es lumbrera a nuestros pies, dice la Escritura. Entonces, vea la diferencia entre una persona necia y una persona que entendida. La persona necia, no, como su palabra, no entiende, con eso que no entiende razones. Pero el entendido va a tener un conocimiento profundo, amplio de la palabra de Dios. Y va a ser ¿qué? Bendecido, va a encontrar el bien. Vamos a Proverbios 18, verso 22, por favor. El que haya esposa, ¿qué cosa haya? El bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Vimos cómo José recibió honor, riqueza, autoridad, y además recibió ¿qué? Una esposa. Entonces vemos que el libro de Proverbios nos confirma: el que haya esposa, haya ¿qué? El bien. Entonces, si nosotros nos esforzamos en ser entendidos de la palabra de Dios, tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es esa promesa de parte de Dios?
Que recibimos ¿qué? Sabiduría. El bien. Y además los que son solteros recibirán ¿qué? Una esposa. Entonces vea qué importante. En cada cosa que nos pide el Señor, por lo regular siempre nos da una promesa. Por eso debemos escudriñar la palabra. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que os hablarán de mí, y en ellas hallarán ¿qué? La vida eterna. Entonces ahí, ¿cuál sería la promesa de escudriñar la palabra? La vida eterna. La vida eterna. Entonces vea, en cada palabra, por lo general, Dios nos da una promesa. Lo bueno es encontrarlo y apropiarnos de esa promesa. Jesús lo dijo: escudriñad mis Escrituras, porque en ellas encontrarán testimonio de mí. Ellas hablarán de mí y les darán testimonio. Entonces tenemos que ser entendidos en la palabra. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad del Padre y poder recibir todas esas bendiciones. José recibió lo que la palabra nos está diciendo en el libro de Proverbios. Recibió el bien y recibió ¿qué? Una esposa. Y eso le permitió tener ¿qué? Una familia. Recordemos que Dios le permitió tener 2 hijos. Entonces fue bendecido este hombre, fue bendecido este joven. ¿Por qué? Por ser un hombre entendido, por ser un hombre obediente a la voluntad de Dios, por ser un hombre temeroso de Dios. Entonces vemos que Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Entendidos en la palabra. Entendidos en la palabra. Vamos a regresar a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 20. La segunda parte de ese versículo dice: el que confía en Jehová es ¿qué? Bienaventurado. El que confía en Dios es bienaventurado. Entonces ya dijimos que confiar es creer, estar descansando nosotros en que Dios no nos puede fallar. Bienaventurado quiere decir bendecido, prosperado, dichoso, feliz. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser prosperados? Dichosos, felices. Todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer para recibir esto? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, cuando venga la necesidad, tú tienes que tener la confianza en Dios, que Dios siempre será tu proveedor. Amén. Que Dios dice que no nos dará más cargas de las que podemos ¿qué? Sobrellevar, y que juntamente con la carga o la prueba nos dará ¿qué? La salida. Dios es fiel. Dios cumple cada una de sus promesas, y por hacer lo que es nuestro deber, siempre nos premia. Siempre. Acuérdense que Él es galardonador de ¿quiénes? De quienes le buscan. Él es galardonador. Él da regalos por solo buscar. Miren la bondad de Dios. Y a veces la gente se olvida, a veces la gente deja de buscar la presencia de Dios y empieza a batallar en sus propias fuerzas, y quiere lograr sus metas y sueños en sus propias fuerzas, y muchas veces fracasan, se desilusionan. Por eso nosotros debemos de seguir las instrucciones de la palabra, ser entendidos y confiar en Dios. Y dice la Escritura: el que confía en Jehová es bienaventurado, es bendecido, es prosperado, es dichoso. Por eso Dios quiere que nosotros seamos entendidos en su palabra y que aprendamos a confiar plenamente en Él. Vamos a ver Salmos 40, verso 4, por favor. Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Otra vez. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vea cuántos versículos nos confirman que es bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza. Por eso es que usted y yo estamos en este lugar, porque estamos confiando en lo que Dios dice en su palabra, estamos confiando en sus promesas y estamos creyendo que cada promesa que Dios ha hecho habrá de ¿qué? De cumplirse, porque Dios es fiel y cumple cada una de sus palabras. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos está reafirmando que debemos de confiar en Dios. Vamos a Jeremías capítulo 17 verso 7, por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿qué? Jehová. Mire qué promesas tan poderosas. Bendito el varón que confía en Dios
y cuya confianza es Dios. Porque será como el árbol plantado. Mire la comparación que hace cuando usted y yo confiamos en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Esto quiere decir que si usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios, seremos benditos, seremos bendecidos por Dios. Y la palabra de Dios eso lo afirma, dice que la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Y esa es la bendición que nosotros debemos de procurar. Esa es la bendición que nosotros debemos de buscar. Y esa es la bendición que hemos venido a buscar en esta tarde a este lugar, a la casa de Dios. Y vemos, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es un árbol plantado junto a las aguas? Frondoso, verde, bonito. Podemos hacer una comparación. ¿Ves estos vástagos verdes bonitos porque tienen agua? Ve los de la entrada, les está haciendo falta agua, están amarillos. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el hombre que confía en Dios será como ese árbol plantado junto a las aguas. Es decir, que en todo tiempo tú vas a tener la fortaleza espiritual, vas a tener la fortaleza física para poder desarrollar la misión que Dios te ha encomendado y tengas ¿qué? Frutos. Así como un árbol que está regado da fruto, así tú también, yo, si permanecemos, como dice la Escritura, en la presencia del Señor, seremos como ese árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Qué representa el calor? Aflicción, dolor, problema, dificultad. Entonces si tú permaneces bien agarrado del Señor, bien agarrado de su palabra, con toda tu confianza puesta en Dios, va a venir la prueba. No nos dice que no va a haber prueba, va a venir la prueba, es decir, va a venir el calor, a lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor alguna situación difícil, a lo mejor escasez en la economía, falta de trabajo, alguna dificultad, alguna enfermedad en la familia, en los hijos, algún problema. Pero dice que no sentirás ¿qué? El calor. ¿Por qué? Porque si tú estás creyendo y estás confiando en Dios, sabes que Dios tiene la salida para esa situación. Y Dios va a probar esa fe, no para hacerte sentir mal, sino ¿para qué? Para llevarte a otro nivel mayor, así como lo hizo con José. Primero probó su fe a ver si él iba a seguir confiando en él en la cisterna. Pasó esa prueba, lo logró y luego lo probó a ver si iba a seguir siendo fiel, siendo esclavo. Pasó esa prueba y luego lo probó a ver si iba a ser fiel cuando la esposa de Potifar se le ofreció a tratar de seducirlo. Pasó esa prueba y fue puesto en la cárcel. Y ahí también fue probado. Pasó esa prueba y entonces, ahora sí, lo llevó a un puesto de honra, a un puesto de autoridad. Recibió el bien. ¿Y recibió qué? Una esposa. Entonces, dice la Escritura que el que confía en Dios será bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Entonces, nuestra confianza ¿en quién debe de estar? Dios. En Dios. En Dios. Y Él promete bendecirnos y no hace esa comparación. Dice, cuando venga el calor no sentirá ni su hoja, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de ¿qué? De dar fruto. Ahorita con la situación que está pasando, sabemos que hay pues dificultad económica en muchas empresas. Muchas personas perdieron su trabajo, otras personas perdieron su negocio, o a lo mejor no lo perdieron, pero no están recibiendo los ingresos que recibían antes porque tienen ciertas limitaciones. Pero dice la palabra que si nosotros confiamos en Él, seremos como ese árbol plantado junto al agua del río, que siempre estará su hoja verde y que no sentiremos cuando venga el calor y que daremos fruto en nuestro tiempo. En otras palabras, que siempre tendremos la provisión de Él, porque Él es nuestro pastor y Él ha prometido que nada que nos faltará. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Son promesas que tenemos que recordar.
Pero para eso nosotros también tenemos que aprender ¿qué? A ser entendidos en la palabra, a leer la palabra, a no dejar de leer la palabra, a no dejar de estudiar la palabra, a no dejar de meditar la palabra, pero sobre todo a no dejar de ponerla por obra. Y la segunda parte que tenemos que hacer es confiar en Dios. Pase lo que pase, confiar en Dios. Amén. Vamos a Salmo 78, verso 1, por favor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire bien lo que dice la palabra. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dios quiere que estemos atentos. Y dice la Escritura que debemos de nosotros transmitir esas enseñanzas, los padres a los hijos. Y eso es lo que le pedía al pueblo de Israel, que transmitieran esa enseñanza, esa palabra, para que los hijos aprendieran a conocer a Dios y a respetar y honrar a Dios. ¿Para qué? Porque ahí dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán le cuenten a sus hijos. Es decir, que es deber tuyo hablarle la palabra a tu hijo, y tu hijo a la vez hablarle a sus hijos. ¿Para qué? En el verso 7, a fin de que pongan en Dios ¿qué? Su confianza. Por eso es importante que tú hables con tus hijos de la palabra. Por eso es importante que tú traigas a la iglesia a tus hijos. Es tu responsabilidad delante de Dios. Si no, ¿cómo vas a dar testimonio que tú estás creyendo en ese Dios? ¿Cómo vas a infundirles? ¿Cómo vas a enseñarles a ser personas que depositen su confianza en Dios? Vemos que desde tiempos antiguos dejó establecido este principio divino el Señor, a fin de que pongan en Dios su confianza y que más, y no se olviden de las obras de Dios. Vemos en estos tiempos cómo el enemigo ha influido en el corazón de muchas personas. Las ha enfriado espiritualmente y algunas las ha alejado de las iglesias. ¿Por qué? Precisamente, como dice la Escritura, se llega a olvidar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque viene habiendo un enfriamiento. Por eso dice la Escritura, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Y se hace una mala costumbre. Después es ya muy difícil, ya no te dan ganas de congregarte. Y es lo que le sucede a la gente. El enemigo se ha encargado de eso, de infundir temor, de poner un montón de trabas para que la gente esté así. Y prefiere estar escondida en su casa, y lo digo con todo respeto, en vez de asistir a fortalecerse y en la fuerza y en el poder de Dios, que viene siendo ¿qué? La palabra y la presencia de su Espíritu Santo. El enemigo quiere encontrar débil a la persona, quiere debilitar, y lo ha logrado en muchas personas. Las ha debilitado, las ha enfriado espiritualmente, ha apagado la llama de la fe, de la pasión por el Señor, y en otras las ha retirado de las iglesias. Y ese es el trabajo del enemigo. Pero Dios nos está animando que nosotros debemos de confiar en Dios. No importa, dice que si nosotros confiamos en Él, seremos como ese árbol plantado. Tú tienes que creer, yo tengo que creer, yo tengo que confiar en esa palabra de Dios, que aunque las cosas estén difíciles, yo seré como ese árbol plantado junto a la corriente del río, y que mi hoja no se va a secar, es decir, mis hijos van a permanecer. Pero si yo no permanezco, ¿cómo van a permanecer mis hijos? Entonces es importante que nosotros entendamos y apliquemos la palabra a nuestra vida. Y Dios lo dice muy claramente. ¿Por qué quiere que confiemos en Él? ¿Por qué quiere que escuchemos la palabra? Para que no nos olvidemos de su poder, de su amor, de su misericordia, de sus obras, de sus maravillas, y que nuestros hijos las recuerden, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden ¿qué? Sus mandamientos. Fíjate por qué es tan importante
estudiar la palabra. ¿Por qué es tan importante confiar en Dios? Por todas las bendiciones que Dios nos promete. Él dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud así como prospera tu alma. Los deseos de Dios es que seamos bendecidos. Los deseos de Dios es que estemos bien. El deseo de Dios es que tú estés bien. Entonces, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él, en su palabra. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Vamos a ver el ejemplo de un profeta, el consejo que nos da en los tiempos difíciles. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vean la confianza que tenía este profeta sobre las promesas de Dios. Y tuvo ese valor de hacer esa declaración para animar al pueblo de Israel y para animarnos a hoy en nuestros días. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. ¿Cómo tendría que estar el tiempo para que no hubiera fruto en los árboles y que no hubiera ovejas en las majadas? ¿Cómo podría estar el tiempo? Seco. Una sequía, pero imagínense, una sequía, una hambruna. Pero aún así él estaba diciendo: aunque esté pasando esto, yo no dejaré de confiar en Dios. ¿Cómo es posible que en los bares esté la gente así y no tienen miedo de estar? Y la gente tiene miedo de venir a la iglesia. Ese es el enemigo que se ha metido en la mente y en el corazón de los cristianos. Vemos lo que el profeta nos está diciendo: que pase esto, aunque no importa, yo me gozaré en Dios. Dice ahí: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las ovejas, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué cosa? Yo me alegraré en Dios. Yo me alegraré en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, debemos de gozarnos. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso y aún recomendaba a las iglesias: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tú podrías decir: ¿cómo es posible que una persona está presa y tenga el valor de decirle a los demás: gócense en el Señor? Porque él físicamente estaba preso, pero espiritualmente era ¿qué? Un hombre libre. Era un hombre libre, era un hombre fortalecido en el espíritu. Y de igual manera nosotros tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Y este profeta nos da ese ejemplo. Dice: Jehová es mi fortaleza. ¿Quién es nuestra fuerza? Dios. Por eso dice el libro acá: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de Dios que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces nosotros ahí es donde debemos de fortalecernos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, en lugar de tener temor, en lugar de tener miedo, debes de buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, guárdame, protégeme. Tu palabra dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, Señor, que tu sangre preciosa me limpia y me libra de toda maldad. Que el que ande en valle de muerte, que el que ande en valle de muerte y de sombra, dice que no temerá mal alguno. Tú tienes que confiar en Dios, tienes que declarar la palabra de Dios, tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo su labor. Acuérdense, dice que él anda como león rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. ¿Y cuáles a los que va a devorar? Primero a los más débiles. ¿Y cuáles son los que se van a ser más débiles espiritualmente hablando? Los que dejan de congregarse, los que dejan de escudriñar la palabra, los que dejan de confiar en Dios. Y ese es el propósito del maligno. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda.
No quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso nos recuerda y dice, bienaventurado el hombre que ha confiado en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios. Hallará bien. Hallará el bien y será bienaventurado. Desafortunadamente en nuestro tiempo, como lo dije hace un momento, muchas personas han dejado de leer la palabra de Dios. Han dejado de congregarse. Ya no meditan en la palabra y mucho menos la ponen por obra. Pero usted y yo debemos de ser entendidos y debemos de confiar en Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios hasta el último día de nuestras vidas, sabiendo que nuestro Dios es el que todopoderoso y que Él cumple totalmente todas sus promesas, toda su palabra. Está escrito, Él no, dice la Escritura, que no caerá ninguna de sus palabras en tierra, que toda palabra que sale de su boca hará lo que Él ha dicho. Así que nosotros debemos de esforzarnos en ser ¿qué? Hombres y mujeres entendidos en su palabra, hombres y mujeres que depositamos y confiamos plenamente en Dios. Y eso nos dará ¿qué? La bendición. Seremos bienaventurados y recibiremos ¿qué? El bien. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, amado Dios, por recordarnos que debemos de escudriñar, que debemos de meditar, que debemos de estudiar tu palabra y sobre todo debemos de ponerla por obra. Amado Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti. Que así como el profeta Habacuc decía, aunque no haya ovejas en la majada, aunque la higuera no dé fruto, aunque pase esto, Señor, yo de todas maneras me deleitaré en ti, confiaré en ti. Amado Dios, que podamos seguir confiando en ti a pesar de las circunstancias, que podamos seguir confiando en ti, Señor, a pesar de la prueba, de la lucha, de la oposición, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres entendidos en tu palabra, a ser hombres y mujeres confiados en ti, que puedan confiar plenamente en ti. Amado Padre, que no seamos de los que retroceden, sino de los que permanecen en fe para preservación de su alma. Padre, en el nombre de Jesús, vemos, Dios, que mucha gente ha retrocedido ante esta situación. Pero ayúdanos, oh Dios, a mantener nuestra fe, a seguir confiando en ti, para no ser de los que retroceden, sino que sigamos firmes para preservación del alma. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Padre, que quites todo temor, que quites todo miedo, todo enfriamiento espiritual, todo aquello que esté estorbando esa confianza y ese deseo de buscar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Dios, por cada hermano que asiste a esta iglesia, que tú le sustentes con la diestra de tu justicia, que no lo sueltes de tu mano poderosa, Señor, que lo guardes en el hueco de tu mano hasta que se haya hecho lo que tú has dicho para cada uno de nosotros, porque sabemos que tú tienes pensamientos de bien, tú tienes planes de bien y no de mal, porque harás lo que tú has dicho para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios. Bendigo a cada una de mis hermanas que han dispuesto su corazón para venir a alabar y bendecir tu nombre, a ser edificados con tu palabra. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus matrimonios, su familia, sus hijos, su salud. Bendigo sus fuerzas, sus finanzas, sus negocios, todo lo que ellos hagan y emprendan para gloria y honra de tu nombre. Hermoso Dios, te damos gracias por animarnos, por fortalecernos a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos.